Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos con la profesora Victorina Peinberg Salmerón y vamos a escuchar una interesante cápsula cultural que nos va a obsequiar. Bienvenida. ¿Cómo está, maestra Alejandra? Bien, muchas gracias. Es un placer otra vez estar con usted y nuestros amigos, que esperemos que a alguno les sirva lo que nosotros tratamos de transmitirles, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado en estas cápsulas, pues habrá quien tenga otras versiones, pero les estamos compartiendo las versiones que conocemos. En este caso, esta es la versión sobre Isabel de Moctezuma, que es una historia interesante y que todo lo que tenga que ver con nuestras raíces históricas, pues nos conviene. Todos sabemos que un pueblo que no se agarra de sus raíces, pues se cae. Así que vamos a hablar de esta dama. Hay retratos de ella, por así llamarlos, en los códices Coscatzin y Códice García Granados. Existen memorias de doña Isabel de Moctezuma, de José Miguel Carrillo de Albornoz y Muñoz de San Pedro. Antes de la llegada de los españoles, el nombre de esta dama fue Tecuixpo, Iztaccíhuatl, que quiere decir copo de algodón. Nació el 11 de julio de 1510, hija de Moctezuma Xocoyotzin, y de Teizalco, que era la hija de Totoquihuatzin, señor de Tacuba. Isabel tuvo un hermanito llamado Axayácatl, que murió siendo niño en 1520, porque el pueblo enardecido lo hirió con una pedrada que le aventó. A los 10 años de edad, Isabel fue solicitada por Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, que le pidió que se casaran para reforzar su posición, y pues por el pueblo mexica, dado que era la hija del Tlatoani de Tenochtitlan. Así que contrajo matrimonio con Cuitláhuac, que todos sabemos que vivió muy poco tiempo gobernando Tenochtitlan, porque murió a causa de la viruela. Y el que siguió gobernando, el que lo sucedió, pues fue Cuauhtémoc, el señor de Tlatelolco, que también le propuso lo mismo, y por las mismas razones, así que se casó con Cuauhtémoc. Recordarán que Fernando Cortés Ixtlilxóchitl era el señor de Texcoco y hermano del que hoy conocemos como San Juan Diego, y que se hicieron ambos aliados de Cortés cuando Totoquihuatzin II de Tacuba era un niño que rindieron los españoles, y desde ahí impidieron suministros en el sitio que le impusieron a Tenochtitlan. Por eso, la noche del 12 al 13 de agosto de 1521, Isabel acompañaba a Cuauhtémoc con otros importantes señores en una canoa cuando fueron descubiertos y aprehendidos por el cacereño García Holguín en su bergantín. Cuauhtémoc fue entregado a Hernán Cortés, que para que les dijera dónde había quedado el tesoro que habían perdido en aquella huida de la Noche Triste, pues como se usaba en Europa, le frieron los pies para obligarlo a hablar.
y a Isabel la enviaron a Coyoacán, donde estaban sus medias hermanas Francisca, esposa de Panitzin, el señor de Ecatepec, y Mariana, que fue después la encomendera de Ecatepec, y que estaban cuidadas por sus ayas, que se hacían cargo de estas jovencitas. El padre Olmedo fue el que las bautizó con esos nombres, y recordarán que los padrinos de Mariana fueron Cortés y Malitzin. Cortés, por su propia seguridad, cuando decidió ir a las Cibueras, es decir, a Honduras, se hizo acompañar de Cuauhtémoc, que como discapacitado iba siendo atendido por sus sirvientes. Pero alguien empezó a decirle a Cortés que era un peligro Cuauhtémoc, porque podía levantar a los indígenas en su contra, y entonces lo mandó a ahorcar en el año de 1525. Isabel, cuando ya tenía 15 años, era viuda de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc. Como era la dama gobernante de Tacuba, que así le correspondía por la línea materna, pues se dedicó a cabalgar, que era una actividad que solo se le permitía a la nobleza indígena, y asistía a fiestas donde conoció a Alonso de Grado. Este señor había nacido en Alcántara, España, y con él se casó el 27 de julio de 1526. En el templo de San Francisco, que pues todavía lo podemos visitar en la calle de Madero. Cortés fue el que le entregó como dote ese señorío de Tacuba que le correspondía, como herencia. Isabel de Motecuxoma tuvo dos muy buenos amigos, Bernardo Mateo Carrillo y el licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Cortés. Este señor Juan, su descendencia fueron los condes de Calimaya, y su palacio, esa casa tan hermosa que ahora conocemos como el Museo de la Ciudad de México. En marzo de 1527 falleció su esposo Alonso de fiebres, por lo que Cortés la consoló, enamoró y la dejó embarazada. De inmediato la casó con su mozo de espuelas, Pedro Gallegos de Andrade, en febrero de 1528, con el que procreó 6 hijos. Uno de ellos fue el bautizado Juan de Andrade Motecuxoma, y su madrina fue su tía Mariana. Los descendientes de este hijo fueron los condes de Miravalle, cuya construcción actualmente la podemos ver y visitar. Actualmente es un hotel y está enfrente del Casino Español. Por cierto que allá hay una pintura en la escalera de Rodríguez Lozano, digna de admirarse. Este Juan Andrade tuvo 2 hijas, Isabel y Catalina, que ingresaron al convento de las Concepcionistas. A la hija de Cortés, que se llamó Leonor María Cortés, Isabel la rechazó desde su nacimiento y se la dio a su amigo Altamirano. Esta niña, cuando creció,
se casó con un vizcaíno de nombre Juanes de Tolosa. Tuvo un hijo llamado Juan de Tolosa y Moctezuma, según informa Bernal Díaz del Castillo. Cuando Cortés se fue a España, el marido de Isabel la ayudó a que defendiera sus derechos sobre Tacuba, que querían quitársela. Así que Cortés regresa casado con Juana de Zúñiga, acuérdense que es la madre de Martín Cortés, el legítimo, así llamado, y fue entonces cuando por cédula real de 9 de junio de 1538 se le confirmó a Isabel sus derechos como su heredad sobre Tacuba. A inicios de marzo de 1531 murió Pedro Gallegos de Andrade. Isabel nuevamente queda viuda y con sus bienes y con el apoyo de los franciscanos funda un hospital para pobres. Fue su confesor el agustino Fray Juan de Zárate. En un viaje por sus propiedades en Tacuba, conoció a Juan Cano Saavedra, natural de Cáceres, se enamoran y se casan en mayo de 1532. En el alumbramiento de su hijo Pedro estuvo presente su media hermana Francisca, la que fuera esposa del señor de Ecatepec. Su siguiente hijo fue Gonzalo, siguió Isabel y el último de nombre Juan Cano Motecuxoma. El hijo de nombre Juan tuvo a su vez un hijo de nombre Diego. Estos datos pudieran ser interesantes para alguno de los que nos escuchan. Hubo en el Valle de México 30 encomiendas concedidas solo para el periodo de 2 vidas, a excepción de las de Mariana Isabel, de propiedad plena y hereditaria, por ser las hijas de Moctezuma Xocoyotzin. Panitzin, el esposo de Francisca, al dejar de ser el señor de Ecatepec, en 1539, por orden del virrey Antonio de Mendoza, fue gobernador de indios y terminó su cargo hasta 1542. Sabemos que su descendencia siguió ocupando ese cargo. Isabel, por su parte, apoyó a los agustinos en la construcción de su primer templo, que su construcción duró de 1541 a 1567 y que terminó quemándose totalmente. El actual templo, que es muy grande y que todos conocemos, pertenece a la UNAM. Y bueno, no sabemos qué destino le van a dar porque fue un tiempo, por orden del presidente Juárez, una biblioteca importante. En 1543, por causa de la sequía y heladas que por tradición dicen que eran cada 4 años, hubo hambre. En 1545 la enfermedad cocolistri, que consistía en hemorragias por nariz y ojos, congestión e insuficiencia cardíaca. Fundó Isabel el Colegio de San Juan de Motecuxoma para indígenas nobles, que abrió sus puertas en enero de 1546. En 1547 hubo peste en la Ciudad de México. El licenciado Altamirano, el primo de Cortés, hizo el testamento de Isabel el 11 de julio de 1550, año en que Isabel falleció.
como ven, estas historias de estos personajes, pues son interesantes. Y por supuesto que es conveniente que nosotros lo conozcamos. Cuando hablamos de encomienda, nos referimos a que el rey de España, o autoridades en su nombre, les daban una encomienda a los españoles conquistadores como una compensación por la aventura en que se habían metido. Y por supuesto quedaban a su cargo los habitantes de uno o más pueblos de indígenas que estaban en la mencionada encomienda. El español que los recibía se nombraba encomendero. Esto de las encomiendas aquí inició en Cuba. Los indígenas tenían la obligación de darle al español parte de lo que obtenían por su trabajo y prestarle servicio. Y el encomendero se obligaba a velar por la seguridad de los indígenas, se comprometía a evangelizarlos y trataba de que no hubiera levantamientos de indígenas en contra de los españoles. Se nombraron muchos encomenderos que se aprovecharon del trabajo de los indígenas y terminaban abusando de ellos. Así era pues como se premiaba a los conquistadores y se lograba la subsistencia de estos colonos importantes. Muchos encomenderos descuidaron sus obligaciones y abusaron verdaderamente de los indígenas. Los indios aprendieron con el tiempo a defenderse y a presentar sus quejas. Los indígenas las mujeres indígenas de la nobleza, al casarse con un español, sus bienes pasaban a ser parte de su esposa. La encomienda fue cambiando por el siglo XVII, porque se convertían en haciendas, pues desde luego con una dotación de indígenas que eran marcados como reces para seguridad del hacendado y que pudiera demostrar: estos son míos porque llevan mi hierro en la cara del indígena. Y así fue como fueron transcurriendo los años hasta que se logró por el cura Hidalgo la independencia en 1810. Amigos, espero que estos datos les sirvan entre los que nos escuchan. Ojalá que haya estudiantes que esto facilite sus tareas y su interés por saber de dónde venimos, quiénes fueron los personajes destacados e interesantes en esa nuestra historia que es nuestro pasado. Maestra, dejamos esto por ahora y ya continuaremos próximamente. Muchas gracias a todos. Continúen sintonizando radiocatapulta.inforred.mx todos los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde para continuar escuchando los programas de la profesora Vitorina Peinberth Salmerón. Por el día de hoy, muchas gracias y muy buenas tardes.